no violenta para comunidades, por habernos acompañado hasta este punto de la sesión y a quienes se han quedado para ahora como ver un poquito más de manera aplicada cómo puede funcionar la comunicación no violenta en una comunidad y a las personas que van a ver esto por Facebook, también bienvenidas a este momento. Entonces, pues les presento una vez más a mi colega y amiga Betty, Betty Chavión, entrenadora certificada en comunicación no violenta, quien por más de 10 años ha estado construyendo la Aldea Crisálida en Chiapas y, y pues nos va a hablar de cómo la comunicación no violenta se convirtió en una brújula que les ayudó a caminar hacia nosotros, nosotras. Y cómo en su aldea esta comunicación les ha ayudado a cultivar un sentido de interdependencia entre los seres humanos y pues con la vida en el planeta, cómo han aprendido cómo a cuidar de cada vínculo. Entonces, querida Betty, bienvenida y pues no sé si quieres saludar y decir algo antes de la primera pregunta. Sí, muchas gracias, Cami. Gracias por la invitación. Aresuena, Casa Latina. Pues para mí es un gusto poder estar aquí, pues contribuyendo a mantener esta conciencia pues viva y gracias a todos y a todas ustedes porque es un proceso que vamos sosteniendo juntos, juntas. Entonces también antes en las salitas cuando estábamos haciendo el ejercicio, cómo me ayuda, ¿no? Pues y cómo me inspira escuchar también las experiencias de muchas otras comunidades, ¿no? Y ahí tocó también el poder en Casa Latina de ir articulando todas estas experiencias para que nos podamos apoyar, escuchar, y eso también es para las comunidades de comunicación no violenta, que han sido y siguen siendo para mí espacios fundamentales para seguir integrando esta conciencia. Y y bueno, ¿por dónde empezar? Primero me presento, soy Betty, soy originaria de Italia y llevo 20 años en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el sur indígena de México. Y creo que como primera palabra quería sí, nombrar y celebrar los que han sido y siguen siendo mis grandes maestros, que son los pueblos originarios. Y antes hablábamos pues durante la sesión, ¿no? De cómo vivimos en un mundo en donde hay necesidades de grupos, ¿no? Que están siendo priorizadas sobre otras y esta ha sido una tierra que ha sido aplastada por necesidades pues de colonizadores y al mismo tiempo pues en donde pues hubo grupos que de repente de pueblos originarios dijeron ya basta, también nosotros existimos, queremos ser vistos, queremos ser escuchados. Y es así que en el 94 pues esta esquina del mundo se hace conocer por el levantamiento zapatista. Y de ahí esto es uno de los tantos movimientos en realidad que hay de los pueblos originarios. Y esto para mí es importante nombrarlo porque han sido todos estos procesos profundamente inspiradores para la construcción también de nuestra comunidad. Y nosotras compramos un terreno hace 10 años de forma colectiva, es la asociación que es dueña del terreno. Para nosotros esta era una estrategia como para ya enraizar un nosotros con la tierra. Y cómo sembrar esta intención que todas las necesidades fueran vistas y no solo entre las personas, sino con la tierra misma. Fue como un compromiso que hicimos entre nosotros, nosotras, pues, y la tierra, porque muchas veces también en la comunicación no violenta, cuando hablamos, pues, de necesidades, pues, hablamos como con una visión, desde una visión, pues, antropocéntrica, ¿no? Pensamos a los grupos, pensamos a las personas. La invitación que es desde la comunicación no violenta, pues Marshall, el fundador de la comunicación no violenta, pues decía, las necesidades de la naturaleza son mis necesidades, porque todo está interconectado.
Y estas palabras la encuentran en un libro súper interesante que escribió Marshall que se llama El corazón del cambio social, en donde habla que no hay mi necesidad y la tuya, pues son nuestras. Y en esto, pues, caminar con la Ecoaldea, hemos pasado las montañas rusas entre conexiones y desconexiones. Hemos tenido conflicto, personas que han salido, personas que han entrado, porque si al principio, esto hace muchos años, pues yo tenía como la idea que gracias a la comunicación no violenta vamos a vivir felices y contentos para toda la vida, pues no, no es una varita mágica. Y al revés, pero sí, nos ayuda constantemente a ese entrenamiento a poner atención a la vida, ahí en esta conexión a estas necesidades profundas. Y, y me paro aquí por el momento. Entonces, querida Betty, oigo que como una base sí, no sé si, espera, como fundamento de la forma en la que ustedes han querido construir su comunidad, ha sido poniendo las necesidades en el centro, ¿sí? Que eso ya es algo, es una guía de la comunicación no violenta. La forma, y te escuché decir también que los pueblos originarios, por ejemplo, en Chiapas, eh, sus necesidades han sido puestas a un lado históricamente o no incluidas porque se han priorizado las de las personas que llegaron a hacer los procesos de colonización o los grupos. Entonces, en comunicación no violenta, humanizo al otro cuando veo su humanidad, su necesidad. Esto por eso dice, salió esta expresión que dice, hey, nuestras necesidades también importan, véannos, escúchennos. Eh, y esto que dices de Marshall Rosenberg diciendo, no es la tuya y la mía, sino la nuestra. Cada vez que veo al otro como un instrumento para atender mi necesidad y le pido como que deje su necesidad para yo atender la mía, lo deshumanizo a él, pero también a mí, porque su necesidad es la mía. Entonces, eh, no sé si nos puedes hablar un poquito de cómo la comunicación no violenta les ha ayudado a navegar las diferencias de poder para que ese sueño de poner las necesidades en el centro sea posible. Gracias, Cami. Pues, primero también para mí es importante nombrar el hecho que pues adentro de la comunidad somos 10 familias, pues venimos de caminos y somos pues un grupo muy diferentes también. Entonces cada quien, si yo puedo pues haberme comprometido en un camino más profundo pues con la comunicación no violenta, pues hay compañeros que por ejemplo pues maestros en permacultura, ahí como van integrando otro, y de ahí pues muchos caminares posibles, ¿no? Y cómo adentro de eso cada una a veces jala, pues como para hacer formaciones. Entonces yo del grupo soy las que siempre digo, pues ahí vamos a formarnos, a hacer prácticas y cada uno tiene lo suyo. Y a ver, ahí en este baile, ¿cómo vamos a encontrar estrategias, ¿no? Que cuiden de todos y de todas? Y ahorita llego pues también a las diferencias de poder, porque pues lo que he vivido yo hasta ahorita, y no solo en la Ecuador, en otros grupos, es que para mí el camino no violento sigue siendo personal, interpersonal y sistémico. Entonces, ¿qué sistemas, qué conjunto de acuerdos creamos para mantener esta energía alineada a nuestros propósitos y valores? Porque pues si lo dejamos cargado solo pues a lo personal, pues se reduce muchísimo la posibilidad de generar este impacto, ¿no? Para cumplir, para satisfacer necesidades. Les hago un ejemplo concreto y tiene que ver con la empatía. Siempre teníamos la invitación porque pues en el grupo como hay vínculos que son más cercanos por X razones, que por cuestiones de trabajo, por amistades que son más antiguas y cosas así. Entonces la invitación siempre era, pues ahí alimentamos, ¿no? Pues y conectamos siempre más. Vete a tomar un cafecito con la persona que tal vez no estás pues conectada tanto como con otras. Y al final, si uno no intenciona de veras el cambio y si lo dejas como al personal,
A nosotros sí nos ha costado mucho lograr transformar estos tipos de desconexiones. Entonces creamos un sistema de empatía en donde, por ejemplo, nosotros cada mes en la reunión general, pues hacemos su lista, tenemos el listado de parejas de empatía que es rotativo. Entonces, y a pesar que antes teníamos claramente espacios empáticos, ahorita hemos intencionado pues parejas de empatía rotativas para justo pues fortalecer la conexión entre todos y todas. Porque es inevitable luego que, claro, el impacto, ¿no?, de las diferencias de poder ahí también. A veces había más conexión entre los fundadores. Yo soy entre, y lo asumo, o sea, yo soy entre la fundadora, cofundadora pues de la Ecoaldea. Y hace poco facilité un taller sobre el impacto de las diferencias de poder adentro de la Ecoaldea, ¿no? Y lo que se sigue nombrando es que hay un poder simbólico, por ejemplo, de los fundadores, porque a veces su palabra, pues, dice, pues tiene más espacio. Entonces, ¿cómo cuidar otra vez este impacto? Justamente poniendo al centro, digo, las necesidades de todos y todas, pues son importantes. Entonces, si por un lado tengo la responsabilidad, reconociendo pues el privilegio, el impacto, por ejemplo, de mi voz, y del otro lado también hay una responsabilidad de crear otra vez sistemas de apoyo para que la voz pueda salir. Y yo hablo de sistemas porque creo que pues, lo personal pues, es colectivo también. Entonces, ¿cómo creamos sistemas de apoyo que nos ayuden a transitar todos estos impactos de las diferencias de poder? Y la comunicación no violenta para mí en esto es fundamental y es tan significativa, sobre todo porque ayuda a transformar este pensamiento moralista. Porque con nada nos encontramos todo el tiempo a juzgar. Entonces, para mí es tan nutritivo poder abrazar también estos momentos y estos chacales, como decimos en comunicación no violenta, y ver qué necesidades hay atrás y de ahí volver a tejer con el grupo. Y otra, por ejemplo, que nos cuida, y luego te paso la palabra, que nos ha ayudado también a cuidar las diferencias de poder. Por ejemplo, hay personas que hablan más, a veces pueden ser hombres, en lo cual le hablo en las reuniones. Entonces, una vez empezamos, por ejemplo, a medir el tiempo, es decir, aquí es importante que todas las voces sean escuchadas, vamos viendo para ver si hay un patrón, si hay algunas voces que se escuchan más o menos en la ecoaldea, en las reuniones, en las asambleas. Y por ejemplo, una forma que nos ha permitido, o sea, de escucharnos, más allá de cuidar estas diferencias y el impacto de las diferencias de poder, por ejemplo, ha sido el council. Pues y ahí ahorrando otra vez ese regalo que nos viene desde los pueblos originarios del norte, en donde, por ejemplo, se elige que cada persona, cuando tenemos un tema importante para hablar, empezamos, casi nos obligamos a escucharnos, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que uno está hablando y uno ya está pensando que le voy a contestar, no estoy de acuerdo. Y con el council es como ponerse allá y es decir, claro, te veo, te escucho, es importante, estoy presente. Y esto ha sido como ¿Qué estrategias, es ¿no? el Como, CAUSI? ¿Mm? ¿Qué es el CAUSI? Council, sí. Pues en muchas ecoaldeas lo usamos, es un círculo de diálogo, pues que viene, y ahí ahorro pues este regalo, pues que viene pues desde el norte, en donde hay una conexión profunda con el propósito que se quiere ahorrar en este círculo de diálogo. Y por ejemplo, a nivel práctico, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Vamos definiendo pues los tiempos de palabra y por cada persona, y ahí va a haber todo un momento de conexión, como a esta sabiduría colectiva que pasa por una escucha profunda de cada persona. Pero de broma nosotros decimos que nos hemos obligado a escucharnos porque muchísimas veces no nos estábamos escuchando, o sea, la cabeza ya va, o sea, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y ya te estoy contestando. Y allá, por ejemplo, es maravilloso porque logras de veras conectar
con lo que está llevando la persona. Miro la hora, te quería escuchar, Cami, Sí, quería dejar también espacio a algunas preguntas si hay. pregunta. Sí. Sí, querida Betty, aquí recogiendo algunos puntos. Oigo que les ha ayudado en la comunidad incluir la comunicación no violenta en 3 niveles. Personal, cómo mantener la conexión con ustedes mismas, interpersonal, y para eso han establecido este sistema de empatía en el que buscan hacer parejas rotativas donde puedan irse conociendo más allá de las afinidades naturales, sino crear un sistema que nos permita a todos interactuar con todas. Y, y un tercer nivel que es como más sistémico, que son, bueno, son acuerdos, uno de esos acuerdos son las parejas de empatía, pero que son acuerdos que buscan equilibrar el poder. Entonces, oí que hay como una idea de que la voz de los fundadores tiene más espacio y, y de pronto una tendencia a quienes llegaron después a quedarse en silencio. Entonces, escucho que han creado como acuerdos que ayuden a que quienes no hablan puedan sacar la voz y quienes están más acostumbrados a ser recibidos en el espacio por el lugar que tienen, a escuchar, a escuchar. Y, y otra cosa que me pareció muy linda, Betty, es que más que decir quiénes son las personas importantes en esta comunidad, es cómo aprendemos a oír lo que es importante para cada persona, ¿sí? Que es una lógica distinta. No es quién es importante, sino qué es importante para cada uno y ese esfuerzo permanente por la inclusión, ¿no? Es un cambio como de foco. Entonces, en vez de decir quién tiene la razón, quién tiene más derecho, eh, es cómo incluimos lo que es importante para las personas que están acá. Entonces, bueno, creo que uno de los regalos que tú nos estás dando es cómo la comunicación no violenta nos lleva a poner la mirada en el nosotros, en el nosotras, cómo se construye eso, incluyéndonos, ¿no? Incluyendo el yo también. Entonces, pues está abierto el espacio para un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, eh, y aquí veo que Ricardo puso la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Ujú. Y es a donde llevo la atención, ¿no? Sea mi razón o a escuchar qué es importante para las demás personas, para mí. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Betty? Paola. Ah, no, Pola. Gracias. Bueno, me resoné un montón con esto de que se hacen parches o que hay afinidades y no entendí del todo el ejercicio que cuando, o sea, cuando se hacen las parejas de empatía, yo también reconozco que estoy aprendiendo de la empatía y todavía me cuesta ahorita que estamos en el reto, como en esos, justo el reto está en eso, ¿no? Que educamos, solucionamos, ridiculizamos y yo soy experta educando, es como, Dios mío, me estoy dando cuenta de eso y me cuesta mucho, pero llevo esta palabra y ahorita la he estado compartiendo mucho en mi comunidad, yo vivo en Ráquira y es una comunidad diversa, entonces decidí llamarla comunidad diversa porque tenía una línea ancestral muy desde lo que dejó un mamo de la sierra que vivió aquí y luego pues ha llegado gente de diferentes territorios, más la gente que habita este territorio original. Entonces, me gustaría que Betty me explicara un poco cómo funcionan esas parejas empáticas y cómo, digamos, en esta, pues nosotros no somos una comunidad intencionada, sino es una comunidad que, como yo lo definí, que está en un territorio y por eso somos comunidad.
Entonces, cuando no está esa intención de, esto es nuestra intención, de, como este es nuestro propósito, si no queremos habitar el territorio y cuidar el territorio, ¿cómo podría, no sé si Betty tenga alguna idea para crear estas estrategias y tejernos más entre todos, así no la afinidad? Ujú. Muchas gracias, Paula, para llevarme tu pregunta. Y lo primero que quiero decirte es que yo creo que ya ustedes tienen, pues nada más tienen que dejarlo como florecer, pues la sabiduría para saber cuáles son las estrategias que le funcionan a ustedes. Y ahorita te puedo compartir y que ojalá pueda inspirar, pero yo digo, pues una estrategia que se enraiza es la que surge desde el grupo, porque cada contexto es único y cada persona es única. Entonces ahí está alquimia, está... Entonces, ¿cómo facilitamos estos diálogos para que puedan surgir estrategias a partir del grupo? Y lo que pasó, por ejemplo, en el caso nuestro, yo en realidad había intentado, fíjate, a crear el sistema empático hace muchos años, cada uno. Nosotros estamos organizados pues como grupos en tres subgrupos inspirados en los tres principios de la permacultura. Entonces, cuido la gente, cuido la tierra y comparto con equidad. Yo soy parte de gobierno comunitario, de compartir, pues, de cuidar a la gente, a todo el proceso de construcción comunitaria. Y lo que estábamos viendo es que se estaban dando, por un lado, o espacios empáticos siempre entre las mismas personas, y sobre todo cuando pues había conflictos y tensiones y desconexiones, estos círculos eran muy peligrosos porque se iban alimentando, ¿no? Desde claramente un pensamiento moralista. Cosas también, tensiones pequeñas, pero sabes que ya vas detectando, mirando cómo cuido el proceso. Entonces dije, híjole, aquí tenemos que pensar algo, porque en realidad, por la experiencia con las comunidades de comunicación no violenta, la estrategia ha sido muchas veces tener la misma pareja de empatía. Entonces aquí fue, lo habíamos empezado a hacer y luego dije, no, ¿sabes qué? Intentamos pues a romper y hacerlo rotativo. Porque, por ejemplo, en los pueblos originarios, pues los roles son rotativos, justo para alimentar. Hay muchas necesidades que se cuidan con esa rotatividad. Entonces dijimos, órale, entonces intentamos y cómo lo hacemos, que tal vez te pueda ayudar a nivel práctico. Como gobierno comunitario, nosotros cada mes, cuando tenemos la reunión general, tenemos una reunión general y luego las esferas se reúnen y luego hay como la asamblea general. Hacemos la lista, o sea, definir persona. Paula se va con Guru, Caro se va con María, Josefa se va con Alita, pues este mes. La pareja decide las formas, los tiempos, porque claramente cada mes o los tiempos de las personas pues son distintos. Entonces, si al principio habíamos invitado como a reunir cada semana, hubo parejas que a veces, no, entonces pues fue que sea libre, o sea, que cuando sea este encuentro sea desde el corazón, que se disfrute y está siendo hermoso como proceso. O sea, se están dando como momentos de conexiones muy profundas, que siempre había, pero pues había como, hay relaciones, o sea, que son distintas y es normal que sea así, otra vez. Y es una estrategia, porque, y esto lo digo porque para mí un pilar fundamental es cómo mantenemos este sistema vivo, esta comunidad, a través de la retroalimentación. Para mí ahí está la clave, más en las estrategias que uno pueda buscar, que pueden ser muchas, pero pues es como cada rato hacer un check y a ver, no se está funcionando, ya no, la cambiamos de estrategias, porque cambian las necesidades. Entonces también mirarlo desde ese lugar nos ha ayudado a veces, porque bueno, siempre es complejo construir comunidad, eh, tener más ligereza a veces en tomar las decisiones, ¿no? Porque no era la decisión como un tatuaje que va a ser así por toda la vida en la comunidad, sino más bien como, vamos a ver esta decisión, pues en lo que sea, ¿cuánto tiempo? Nos vamos a dar un tiempo como de prueba, si va a funcionar o no, retroalimentación. Y ahí viajamos siempre a los tres niveles. Personal, pues de esfera,
Entonces tenemos también a veces sistemas de retroalimentación entre las esferas, como feedback colectivo, y también así como más general. No sé si esto te puede servir, Paula, si he sido clara o Y si necesita... sí, antes, Paula, de que respondas, yo quisiera precisar que una pareja de empatía es como que uno se va con una persona, dice, nos vamos a dar una hora, tú hablas media hora, yo hablo media hora, y lo que hace la empatía es la forma de escuchar. Entonces tú lo que vas a hacer es como poner tu atención en oír qué es importante para la otra persona, qué puede estar sintiendo y necesitando, en vez de dar consejos, hacer diagnósticos, analizar al otro, es abrir un espacio en el que tú logras acompañar a la persona donde la persona está sin buscar cambiarla. Y uno puede definir cómo se distribuye el tiempo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué tienes vivo hoy? ¿Qué tengo vivo hoy? ¿Qué quiero compartir? Una celebración, una preocupación, es que tenemos vivo. Y a partir de esa escucha, lo que pasa es que se va generando como una intimidad y una confianza que hace que después, por ejemplo, dar y recibir retroalimentación sea más fácil. Porque si te fijas, dicen que los conflictos no se dan porque haya diferencias entre las personas, sino porque no hay suficiente confianza para hablar de esas diferencias en el momento. Entonces, si tú tienes una buena base de empatía, como dice Betty, y la gente tiene vínculos fuertes, el dar y recibir retroalimentación es más fácil, porque yo ya sé, ya conozco más el corazón del otro, ¿no? Ya he visto más humanidad, ya sé qué está pasando con su hija, ya sé qué está pasando con su pareja, ya. Entonces es como un encuentro que va más allá de los espacios de toma de decisiones o de buscar soluciones y es más desde lo humano. Eh, sí. Sí, gracias, gracias. Justo eso era lo que no tenía claro. Entonces, y de hecho, pues aquí utilizamos la metodología del mambiadero, el círculo de palabra, pero me doy cuenta que no es para todos, ¿sí? Entonces ahorita es como necesitamos algo nuevo, porque también eso ya lleva mucho tiempo y ya lo que me gusta mucho lo que dice Betty, porque a veces es como, esto es lo que aprendimos y esto es lo que somos. Ya no nos alcanza, ya no nos cabe, ya necesitamos nuevas formas. Entonces, em, no sé, Cami, si sea posible. Yo estuve una vez en un círculo de empatía, los que hacían los martes, y, y entendía que eso, estaba esa pregunta que tengo y voy, y el punto es, cuando la persona habla, también puede hacer la petición de solo quiero ser escuchada o quiero apoyo o cuáles son las opciones Sí, de... uno le dice, bueno, y ya con esto vamos, porque estamos un poco pasados del tiempo, le daría la palabra a Camilo y ya con la pregunta de Camilo cerraríamos. Tú dices, o sea, yo como lo hago es como nos distribuimos el tiempo en tres, somos un trío y, y hablamos, yo hablo, por ejemplo, y las otras dos personas o la otra persona te escucha y al final tú le preguntas a la persona, ¿qué te gustaría? A la persona que se acaba de expresar y la persona dice, no sé, dime qué me escuchaste decir o ayúdame a encontrar qué estoy sintiendo y necesitando o qué está vivo en ti de lo que yo dije. Es como que uno le pregunta a la persona qué podría contribuir a que se sienta escuchada y la persona elige. Pero es muy intuitivo, ¿no? El punto está en que la persona sea recibida en un espacio de libertad, de no hay nada mal o nada que cambiar o nada, es simplemente acompañar. Acompañar que la persona va a encontrar sus propias respuestas con la ayuda de tu presencia. Gracias, Paula. Qué lindo que estés en el círculo y en el reto. Y Camilo, ¿quieres cerrar ya con tu pregunta? Sí, bueno, no sé si esto da para mucho, pero sí me da curiosidad esas herramientas de facilitación que se usaron para llegar a, a este método, ¿no? Eh, 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 Como hacia rasgos generales, si nos podrías contar algo al respecto, porque siento también que la disponibilidad de la gente influye mucho
para ello, ¿no? Y si no hay disponibilidad, entonces, ¿qué se hace? Y cuando dices método, ¿te refieres a cuál? Al que llegaron, que uno de estos fue esto de hacer estos pequeños grupos de empatía entre quienes no generan tanta simpatía. Ya, Sí, ya. Entonces es como que herramientas de facilitación ayudan a converger en estrategias que promuevan la conexión entre las personas, ¿sí? Así es. Ujú. wow. Pues, ¿qué decirte, Camila? Hay muchísimas técnicas de facilitación que ayudan a que, digo, la inteligencia colectiva, el corazón colectivo, la sabiduría colectiva pueda florecer. Entonces, pues ha sido en los años como una exploración constante. Yo soy facilitadora de grupo también y tengo formaciones también en eso. Y al mismo tiempo es hermoso también como cada grupo, a partir de las, por ejemplo, desconexiones o dificultades, pueda ir buscando, ¿no? Formas que le hacen sentido al grupo, ¿no? Porque si a mí a veces me preocupa, porque yo a veces estoy ahí, mira, como viviéndome desde un paradigma de escasez, y ahí es luego el poder de la comunicación no violenta, de a veces de todas las herramientas que me faltan o que nos faltan como grupo para tal vez tener esta ideal que no existe de comunidad perfecta, ¿no? Y al revés, o sea, la comunicación no violenta en eso para mí es súper poderosa porque nos ayuda a conectar con nuestro poder personal y en esto poder abrazar pues el poder colectivo. Y esto es un poquito como paradigma, como ayudar a las personas a conectar con su poder en estas conexiones que se decía el día de hoy. Y al mismo tiempo, pues pueden ser, o sea, ir en la búsqueda, que, o sea, nada más a nivel práctico, ir buscando formaciones. Casa Latina ofrece muchísimas formaciones, Guru, ¿verdad? Sobre tantas herramientas que ayudan a los grupos a crecer y hasta pues búsquedas pues en internet. A veces nosotros hemos llamado también facilitadores externos, ¿no? Porque muchas veces facilito yo a otros compañeros de la esfera y qué regalo también tener a veces un facilitador externa, ¿no? Que no solo lo tienes que llamar para pues cuando hay conflictos, sino más bien también como para ayudar a nutrir el corazón colectivo. Entonces, por ejemplo, nosotros el domingo pasado tuvimos una facilitación externa porque vamos a cumplir 10 años, entonces qué regalo maravilloso también tener un guardián, ¿no? Por un día. Porque a veces sí también facilitar, pues es complejo porque pues pues estás en un proceso de conexión contigo misma, al mismo tiempo estás sosteniendo el grupo. Y a veces sí, para mí es cansado. Entonces, es como la invitación que te hago, pues, en dos direcciones. Por un lado, como a ir, ¿no? Fortaleciendo y conectando con el poder personal y colectivo de, pues, sacar a ver qué está funcionando, qué no está funcionando y desde ahí. Y del otro, ¿no? Una búsqueda de tantas herramientas que se pueden tener. Un ejemplo práctico, consenso. Nosotros funcionamos con consenso. O sea, Beatriz Briggs, se puedes encontrar el manual de Beatriz Briggs que nos dio, por ejemplo, una estructura clarísima en cómo pues preparar una agenda, quién es el facilitador, cómo se presentan propuestas. O sea, que ahí nutre orden, estructura y eficiencia y al mismo tiempo cuida a nosotros. Entonces, esto es algo que a nosotros nos hizo sentir, ¿no? Pues hay otros pues que ahí le entran con la sociocracia para hablar de tomas de decisiones, pero también hay muchas otras que se pueden explorar. No sé si te sirve, Camilo, eso o tienes Ya, ahí otras que se y están ahí, moviendo. antes de que Camilo responda, también quiero agregar que la comunicación no violenta, Camilo, lo vamos a ver en la próxima sesión, nos habla de las necesidades del yo, del tú y del nosotros, nosotras. Y en ese nosotros es muy importante que el propósito compartido esté claro. Cuando el propósito de la comunidad está claro, eh, de ahí se derivan unas necesidades que facilitan. Entonces, por ejemplo,
dependiendo de ese propósito, uno dice, el nosotros tiene una necesidad de conexión, de comunicación, eso lo saca del plano de las preferencias personales, ¿sí? O sea, lo que hace que la comunidad trascienda y se agrupe es ese nivel de nosotros, nosotros. Entonces, si yo decido entrar a esta comunidad y reconozco que este es el propósito y que de ese propósito se deriva la necesidad de comunicación, de conexión, de apertura, entonces eso abre como más capacidad de que si se definen estrategias para priorizar la conexión tenga sentido porque ya es parte de la decisión que yo tomé antes de ingresar acá. Eh, entonces sí creo que la comunicación no violenta va a dar como una guía para tomar decisiones con base en necesidades y que esas necesidades se definan no solo a partir de las personas, sino del propósito que las une. Ya, quería agregar eso. Entonces, Betty te Sí, preguntaba, no. te dice. Pues, Sí, sí, totalmente. Solo surge esto de la disposición y un poco con lo que hablas, Cami, es que realmente la pregunta interna individual es realmente si uno está en disposición de hacer comunidad, o por lo menos una última reflexión que yo tengo, realmente y en estos procesos esa pregunta debe hacerse, ¿no? Como qué tan dispuesto estoy en hacer comunidad. y si el propósito es hacer comunidad, ¿qué necesidades surgen y cómo encontramos estrategias que la atiendan? Sí. Si uno trabaja en una entidad por la paz, que trabaja para la paz en Colombia, y hay un conflicto y la persona no está abierta a hablar con otra persona, pues sería importante tener, si estoy tratando de construir paz para el país, pues un acuerdo mínimo dentro de mi forma de operar es apertura al diálogo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿esto es lo que yo quiero? Porque si no, no es el lugar para mí, ¿no? Si no, entonces vivo sola o me meto en otra cosa, pero esa búsqueda de coherencia va a tener que ver mucho con tener claridad de propósito también, yo creo. Sí. Y quiero añadir algo, Camilo, al escucharte, o sea, pensando a nuestra historia, en el proceso de construcción de la ecoaldea, a veces es una pregunta esto, ¿qué tan dispuesto puedes estar a hacer comunidad? Puede polarizar, porque depende desde qué lugar lo estás haciendo, porque si hay como una idea correcta de cómo tiene que ser el construir comunidad, ahí hay un riesgo de polarización y nos ha pasado, ¿eh? Que, pues, y tiene que ver, por ejemplo, en nuestro caso con la participación. O sea, si uno pues es parte del proceso comunitario, pues tiene que participar, entonces hay quienes participan más, quienes participan menos, y ahí se arma. Y por ejemplo, en este caso, más que estás dispuesto pues a hacer comunidad, es como volver a la decisión concreta, o sea, en qué tema tienen que tomar una decisión y de las tantas posibilidades, por ejemplo, para mí una técnica que surge de la comunicación no violenta y que ha desarrollado una maestra grandísima, pues mía y de muchos más, de comunicación no violenta que se llama Miki Kashtan, es la facilitación convergente, que pues justo hace todo este movimiento de cómo salimos pues desde la preferencia hasta la disponibilidad, enraizado pues en el principio que cuando todos y todas somos vistos, cuando las necesidades de todos y de todas son puestas al centro, es mucho más probable que haya este movimiento a la disponibilidad y de salir, ¿no?, de este individualismo del yo con mi preferencia. Sí, súper, eso me Entonces, parece, aislando. ya creo que es importante que cerremos, pero quiero decir que eso me parece, resueno plenamente con lo que dice Betty, Camilo, como si uno tiene una idea de, bueno, si tú no quieres hacer lo que todos queremos, entonces es que tú no estás dispuesto a hacer comunidad. Es una forma como de decir, o te unes o te separas, pero, y esta propuesta de escuchar. ¿Qué es eso que es importante para la persona? ¿Por qué no hay apertura en este caso? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Hay alguna forma de incluirlas? Podría abrir como otro espacio, como conexión antes que solución, ¿no? En vez de, bueno, define, o estás aquí o estás allá. Me parece que es como la guía de la comunicación, buscar conexión antes de sacar conclusión. Y bueno, no, pues con esto quería Betty agradecerte por tu
por tu experiencia, por tu camino. Casi que sería muy lindo hacer círculos de palabra donde podamos vernos y reflexionar sobre esto sin límites de tiempo, porque esta es una sabiduría que puede hacer la diferencia en que nuestra especie sobreviva, volver a vincularnos. Entonces, pues muchísimas gracias. Con esto ya cerraríamos. Nos vemos el próximo miércoles. Eh, y sí, les recomendamos mucho buscar a Miki Kashtan, todo lo de ella y la facilitación convergente. También es como una de mis grandes maestras. Muchísimas gracias, querida Betty, y a todo el equipo de Resuene Casa Latina y las Sí. personas que nos acompañaron hasta ahorita. Gracias. Les invito a abrir el micrófono y ahí saludar.